En los próximos minutos vamos a dedicarlos a la reflexión sobre antropología del arte, un campo que se dedica al análisis cultural y simbólico de la producción artística en todas sus formas. El arte es una producción cultural y hoy queremos conocer las prácticas culturales emergentes en una situación de crisis como la actual. Nos acompañan dos personas que están implicadas en la producción y la investigación artística. Gloria Durán es investigadora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED y participa en la ventana etnográfica dedicada al arte. Viene con una invitada que nos cuenta sus proyectos y sus experiencias con el arte en una ciudad como Madrid en un tiempo de crisis. Hola, buenos días. Estamos aquí desde Radio UNED a ver si después de escuchar a la banda Cochindón con este tema muy a propósito de lo que vamos a hablaros ahora, que se llama El rastro a las 3 y es una versión, como me imagino habréis reconocido, de la banda sonora de Atraco a las 3, una película grandiosa de cine español en la que se ubica en un contexto muy actual, muy de crisis. Hoy queríamos arrancar una serie que esperamos poder llevar a término en esta radio de la casa, que quiere llamarse Madrid, Arte y Crisis. Esta serie la ubicaríamos dentro del grupo en el que yo estoy trabajando, yo soy Gloria Durán, y trabajo en el grupo de investigación de esta casa, de la UNED, dentro del Departamento de Antropología Social y Cultural, un grupo que llevamos a término un proyecto que se llama Practicemat, Prácticas Culturales Emergentes en el Nuevo Madrid. Somos 9 investigadores y yo en particular llevo la ventana etnográfica del campo del arte en Madrid. Digamos que hoy, con la situación que tenemos en Madrid, estamos orientando una renovación del proyecto hasta este contexto de crisis para desarrollar nuestro trabajo de campo empírico de antropólogos. Hemos traído como invitada que nos va a acompañar en esta serie a Vanessa Viloria. Bueno, Vanessa es del año 79, es muy jovencita, como digamos casi todo el mundo que está en el mundo del arte, ¿no? En general es bastante joven, la gente que está más activa ahora mismo. Y nació en León, aunque pasó casi toda su vida en Ponferrada. Después se fue a estudiar a Salamanca educación social, que aunque ahora de entrada parece que choca un poco con esta idea del arte, veremos que de algún modo van a confluir en lo que son los intereses de este punto de vista del arte, todo lo que es el trabajo social o el trabajo de movimientos de base con la idea con el arte. De todos modos, me contabas el otro día que ya arrancaste en tu contacto con el arte en estos años de estudio, ¿no? Sí, bueno, estaba tampoco con gente relacionada directamente con el arte o en ese marco artístico que había en Salamanca en ese momento. Era más con estudiantes de Bellas Artes o Historia del Arte. Uh-huh. Y bueno, eran relaciones más de amistad y casualmente eran artistas, pero no había ninguna intención ahí de... Que ya empieza el encuentro, ¿no? Sí. Luego ya te vienes para Madrid a estudiar comunicación audiovisual y unos años has estado en el mundo un poco de la farándula, ¿no? De la música, de los conciertos, de esto y lo otro, hasta que decides en el 2008 abrir Espora, uh-huh. ¿Sí? Sí. Y nos cuentas un poco qué era Espora. Bueno, era un punto de encuentro para artistas y para el público en general. Y un espacio de oportunidad para la presentación de proyectos que tuviesen que ver con arte público y con la cultura urbana. Uh-huh. ¿Y dónde estaba? Estaba en Lavapiés, que, bueno, somos unos enamorados de Lavapiés. y ahí lo pusimos el campo. ¿Y por qué ese amor que conjuga sociedad, arte, política? Bueno, digamos que el pensamiento siempre está situado y que los conceptos vienen de un contexto.
Y Lavapiés es un barrio que siempre está en ebullición y nos parecía perfecto como campamento base. Y Entonces la gente que estaba en torno a Espora era gente del arte urbano, ¿no? sí, bueno, del arte urbano y de la performance. Teníamos un ciclo con programación de arte de acción que lo organizaba Ana Matei. Bueno, el proyecto empezó en su estudio, que era el Carromato, y para darle más visibilidad y sacarle un poco del estudio del artista, lo trajimos a Espora. ¿Y Espora qué viven? ¿De 2008 a 2010? A 2011. A 2011. Bueno, ya empezamos con la crisis, digamos, y ya cuando empezaba a latir fuerte y el sector cultural también se empezaba a ver más afectado, sobre todo la parte independiente, los espacios independientes. Bueno, y sobre todo por decisión personal. O sea, igual el camino que estaba tomando el proyecto, porque Espora era un proyecto muy personal, y el camino que estaba tomando, o el camino que estaba tomando yo también dentro del contexto del arte contemporáneo, pues siempre se puso el acento un poco en el bien comunitario y en el patrimonio común versus mercantilismo cultural, y quizás era momento también de abordar esta labor desde otra perspectiva, ¿no? Que ahí fue donde empecé a trabajar en la institución. En la institución, ¿no? Digamos, de la visión independiente te vas a Ranchito. Ranchito es un proyecto de investigación que nace desde Matadero. O sea, es un proyecto que nace un poco de conversaciones entre Pablo Verástegui y Manuela Villa, que era el coordinador de Matadero hasta hace muy poquito, y Manuela, que es la responsable de contenidos de Matadero. Y nace un poco pues como un espacio de experimentación. O sea, ellos lo que ven son unas necesidades que se perciben en el contexto geopolítico y social de la ciudad, y las necesidades que tienen los artistas, las problemáticas que tienen para desarrollar proyectos. Y bueno, nace un poco del hilo de esas conversaciones. Se genera un grupo de trabajo y nace el Ranchito. Y bueno, pues ha transcurrido con invitaciones a artistas para residencias de pensamiento y producción de proyectos, estudios de trabajo. Es un proyecto muy ambicioso. ¿Me explicas un poco qué es esto, residencias de pensamiento? Pues invita a artistas un poco a reflexionar o a observar el contexto social de la ciudad, tanto artistas locales como invitados internacionales. Y bueno, pues a poner un poco... A observar el contexto de Madrid, ¿no? De Madrid. O sea, el circuito también del arte en Madrid o el paisaje. Sí. ¿Y con eso desarrollan un proyecto? Con eso desarrollan un proyecto, sí. Los invitados que hubo en ese momento, por ejemplo, uno de los invitados, por hacerte alguna mención, que fue el colectivo Situaciones de Argentina, pues justamente coincidieron, su visita coincidió a Madrid cuando empezó a surgir un poco todo el movimiento del 15M. Entonces, el proyecto que escribieron un texto, y es muy bonito porque ahora desde la distancia ves un poco cómo se percibía en aquel momento cuando estaban haciendo el movimiento, cómo lo percibía la gente de fuera, con los ciudadanos incluso. Es como muy poético escuchar cómo nació Democracia Real Ya o todas las comisiones que han surgido del 15M. Bueno, cómo lo comparaba, por ejemplo, este colectivo con lo que estaba pasando en la Plaza del Cairo. Sí, digamos que es visibilizar Madrid en tiempo real, ¿no? En tiempo directo. Y como ahora va todo tan rápido, quizás la percepción de las cosas. O sea que de algún modo Ranchito es como un punto de vista privilegiado para otear, digamos, lo que ha ido pasando en Madrid de 2011 a 2013, porque siguen, ¿no? Sí, siguen. O sea, lo bonito del proyecto también es que son artistas que están operando, bueno, no todos, pero una gran mayoría hacen arte público. Entonces es como un híbrido entre, bueno, también arquitectura. Es como arquitectura, arte público, intervención en el contexto real, ¿no? Sí. ¿Y qué hacías tú exactamente allí? ¿Trabajabas con los artistas a pie de obra? Bueno, me ocupaba de la coordinación de los estudios de trabajo. Y nos cuentas qué es estudios de trabajo, porque residencias de pensamiento es más o menos... Ranchito invita
a los artistas que considera más apropiados para desarrollar esta labor. Pero los estudios de trabajo era un concurso de proyectos, ¿no? Bueno, hubo varias vías de participación con el proyecto. Una era por invitación del grupo de trabajo, de los comisarios, y otra era por convocatoria pública. En la convocatoria hubo un jurado que era, bueno, pues miembros del equipo de trabajo y algún invitado externo. Se seleccionaban los proyectos y en algunos casos, o sea, es que tampoco sigue unos patrones rígidos el ranchito, o sea, no es que tenga una metodología muy estricta de participación con el proyecto, o sea, porque como todo era un proyecto de experimentación, pues era un poco prueba, un ensayo. Entonces, pues era algo muy orgánico. En un primer momento se hizo invitación de los comisarios a los artistas, se hizo una convocatoria. En esa convocatoria se ofrecían unos recursos y en algunos de los casos luego esos recursos crecieron y se produjo el proyecto completo. Ellos hicieron un proyecto que, mira, justamente su proyecto fue mutando un poco durante el proceso de estancia en el ranchito, porque presentaron un proyecto que se llamaba latinoamericago.es, que era como una guía, o sea, ellos hacían como un mapeo de actividades de las comunidades latinas en Madrid. Entonces surgió un poco como, el proyecto surgía de ahí, de hacer un mapeo de estas actividades que se hacían en el espacio público, de este tipo de comunidades. Todo Madrid. En todo Madrid. Y luego el proyecto, bueno, fue mutando porque también las relaciones con las comunidades se vio viendo que igual estas comunidades no tenían interés en tener esa visibilidad. O sea, es como que eran proyectos muy orgánicos, ¿eh? Porque al final los proyectos se presentaban de entrada con una línea de trabajo, pero a medida que iba sucediendo el tiempo, que ellos iban trabajando sobre el proyecto, pues el proyecto iba mutando. O sea, es que lo bonito del ranchito es que justamente ofrece a los artistas la posibilidad de trabajar, o sea, de soportar el proceso de ese proyecto, ¿no? O sea, que no es tan rígido como te vamos a destinar unos recursos y tienes que darme una obra final X a la que te has comprometido. Sino que es un proceso, ¿no? Sí. Y realmente casi todos los proyectos trabajan con cierto factor humano, digamos. Es un contexto más social que del lugar, ¿no? Sí. Sí, todos los proyectos tenían esa vinculación con... Es que, de hecho, los parámetros que ponían valor el ranchito era generar comunidad, DAFINES, economía de recursos. O sea, todos valores que tienen... Bueno, que tienen mucho que ver con ese cambio de visión y con el paradigma de sociedad que tenemos y que teníamos en ese momento también. ¿Y dónde puede enterarse la gente? Porque si de algún modo seguimos la serie, profundizaremos más en todo este tipo de proyectos que han surgido e introduciéndonos más en las dinámicas de determinados grupos artísticos y su interconexión con lo que es la realidad de Madrid en estos años de crisis, digamos 11, 12, 13. Pero la gente, ¿dónde puede ahora mismo empezar a acercarse a todo el entramado complejo que es el ranchito? ¿Está en web todo? Sí, hay un blog donde están colgada toda la información y desde los comienzos del proyecto es como una especie de archivo con información desde los comienzos del proyecto hasta los proyectos de los artistas, las actividades que se han ido desarrollando. Que puede seguir un poco la dinámica, ¿no? Y bueno, pues enlazas directamente desde la web de Matadero Madrid, puedes enlazar directamente al blog del ranchito. Y una vez que terminó Ranchito, seguiste en Matadero, ¿no? Bueno, el ranchito no terminó. ¿Ha seguido? Porque continúa, o sea, digamos que terminó esa segunda fase y ahora continúa con los estudios de trabajo, que fue una cosa que funcionó y se ha seguido manteniendo ese recurso. Pero bueno, continúa. Yo terminé con los estudios de trabajo y enlacé con el proyecto de Scarabaeus que se hacía en la Plaza de Matadero. Es una iniciativa que tiene Matadero para activar la plaza y para tenerla también como un recurso más y como una plataforma más como un trampolín para invitar a los vecinos de Madrid a desarrollar actividades. Es un proyecto de arquitectura efímera de Andrés Jaque
Y bueno, ha sido un proyecto muy bonito porque se ha abierto... Había 2 vías también de participación. Una era por invitación de los comisarios a los que se invitó a hacer una programación, que fueron el colectivo JA, y otra que era una convocatoria pública abierta a todos los vecinos que quisiesen desarrollar actividades culturales en la Plaza de Matadero. ¿Y qué tal fue eso? Y fue pues muy, muy bonito y bueno, una actividad muy necesaria también para Matadero. O sea, yo creo que ha servido mucho para esta famosa búsqueda de acercar el arte al público, porque a veces parece que como los centros de creación o culturales son como un poco unas estaciones en Marte. Sí. Y Y aquí sí hubo, digamos, propuestas de los vecinos para llenar las noches del verano. Sí, hubo muchísimas propuestas, sí. ¿Y se llevaron a término? Pues se llevaron las que se pudo, porque realmente el verano es muy corto y se hacía una vez a la semana. Entonces... ¿Y tenían, o sea, las propuestas os llegaban por web o...? Llegaban por web. Es como una entrada para establecer... Sí, la convocatoria estaba colgada en la web de Matadero y en el blog de Scarabox, y las propuestas llegaban vía online. Entraremos también en esta idea. ¿Y qué estás haciendo ahora? Bueno, he empezado a colaborar con el colectivo de artistas Todo por la Praxis, bueno, de arquitectos, es ese híbrido, ¿no?, de arquitectura y arte contemporáneo, porque también me apetece explorar un poco la gestión desde otro marco, ¿no?, diferente. O sea, es como estar al otro lado del que siempre estamos los gestores, sino estar dentro de un colectivo, cómo funciona. Del hacer. Sí, del hacer. Bueno, del hacer desde su punto de vista, porque los gestores también hacen, o hacemos, pero... Sí. Y bueno, eso es un poco lo que estoy haciendo ahora. Sí, solo un momentito, lo de Todo por la Praxis, se llama Incrisis. Incrisis. ¿Y de qué va así, en líneas generales? Uno de los proyectos que están ahora mismo. Pues en líneas generales, bueno, pues siguen un poco el discurso que tiene Todo por la Praxis, que es hacer una localización o un mapeo de solares o esqueletos, esqueletos, edificaciones que son esqueletos de edificios o espacios en desuso, y intentar recoger, darles, habitarlos, hacer como una especie de banco de ideas, recogiendo referencias de personas que ya hayan tenido este tipo de iniciativa, y bueno, pues recuperar estos espacios para habitarlos, básicamente. Ese es un poco el objetivo del proyecto. Todavía se está gestando, ¿no? No hay entrada web así para... Todavía se está gestando, sí. Qué interesante. Y luego Línea Doc, que es un proyecto, ¿no? Es la línea esta de trabajo, de idea de gestión, ¿no? Es un poco acercar todos estos artistas que están trabajando dentro del contexto de Madrid, pero forzarlos a generar una pieza en torno a lo que está pasando en un determinado tiempo, digamos, de 15 días, amparando lo que pasa con un trend topic, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver qué pasa en ese pequeño huequecito donde se está mezclando el arte contemporáneo, los artistas, con la política de base, los movimientos sociales. Sí. Y como justamente ahora mismo se está mezclando tanto, veremos a ver. Sí, bueno, Vanessa, muchísimas gracias. Esperamos poder seguir indagando este fascinante mundo del arte, lo social y ese encuentro. Bueno, muchas gracias a ti, Gloria. Que al final pensé que iba a estar mucho más inquieta, pero estoy muy tranquila aquí en este estudio. Esperemos estar muy a gusto aquí en la UNED, ¿no? Pues nada, yo creo que nos vamos a despedir con más al rastro a las 3, con el mismo tema, porque creo que es una película que todos deberemos, Atraco a las 3, volver a ver en estos tiempos inciertos que nos han tocado vivir. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias a Gloria Durán, investigadora de antropología de la UNED, y a Vanessa Viloria, gestora cultural, hemos conocido experiencias como Ranchito, un proyecto de investigación que apuesta por hacer visibles los procesos del trabajo artístico.
es solo un ejemplo de algunos de los proyectos de arte que se viven en Madrid a pesar de la crisis. Galindo, que por arreglar el coche nos llevan 3.500 pesetas. No interrumpas. Si es que están al teléfono, hay que aprovechar ahora que no está don Pruden. Que sí, que lo arreglen, sí. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Que sí, que lo arreglen. Pero qué culata, ni qué